Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta tutoría para explicar un poco el eje temático y el cumplimiento de la actividad del curso Constitución Política. En este caso hablamos de la actividad número 3. Este curso está orientado por la unidad académica del CET de la Regional Uniminuto Buga. En esta asesoría vamos a tener básicamente, un momento, como objetivo explicar la diferencia entre las teorías que fundamentan los derechos humanos, la teoría ius racionalista e ius positivista. Es decir, cuando una persona en cualquier contexto, bien sea académico, político, social, civil, habla de derechos, en muchas ocasiones las personas desconocen cuál es el fundamento acerca de por qué nosotros, los humanos, debemos tener unos derechos, es decir, cuál es el origen y la concepción de que los humanos deban tener derechos. Entonces, en esta teoría no solo lo vemos desde el punto de vista de la Constitución, sino desde la reflexión teórico-política acerca de cuándo y de qué manera se le otorgan a los individuos la cuestión de los derechos. En ese orden tenemos pues, la explicación de las dos teorías que fundamentan el por qué los seres humanos tienen o poseen derechos. Hablamos de un video en contexto que ubica un poco estas dos teorías y aporta otros conceptos básicos frente a ella. Hablaremos de la explicación de la actividad número 3, algunos referentes, cómo entregarla, cómo participar y los compromisos y demás informaciones. ¿Listo? Antes de continuar con la asesoría, es de vital importancia que ustedes reconozcan o que sepan, por así decirlo, que en este caso, en este ciclo 2 estoy orientando 3 cursos de Constitución Política. Algunos de ustedes me han escrito, pero resulta que son alrededor de 82 estudiantes. Entonces, lo más adecuado cuando usted escribe un mensaje directo a mi persona es que se identifique con el nombre completo, su ID, y el NRS del curso que usted pertenece. Entonces, por ejemplo, Jason Jair Lozano, ID 54216, del curso de Constitución Política 2340. ¿Listo? Para yo así reconocer en qué, en qué NRS se encuentra. ¿Listo? El desarrollo de la actividad, por así decirlo, tiene un video introductorio. En este caso, eso está alojado en las aulas, unidad 3 y la actividad 3. Aquí vamos a tener un video explicativo que nos amplía, por así decirlo, nos dice cuál es el objetivo y los elementos conceptuales que se van a trabajar. Por favor, lo escuchamos con atención. Constitución política. El constitucionalismo se justifica en la protección y en las garantías de los derechos humanos, de los cuales hacen parte los derechos fundamentales. La existencia de los derechos humanos se basa en las teorías iuspositivista, que se aplican en algunos países considerando que los derechos humanos nacen como atributo legal que el Estado les otorga a las personas por el hecho de ser seres humanos. Y la ius racionalista a los países en los que los derechos se fundamentan en la existencia propia del ser humano y al Estado le compete su regulación y protección. Por esto es fundamental preguntarse en qué consisten las teorías ius racionalista e ius positivista y en cuál de ellas se basa la existencia de los derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia. Como respuesta a estos interrogantes se han planteado los siguientes objetivos: diferenciar las teorías sobre el fundamento de los derechos y evaluar las estrategias que se pueden implementar en esta actividad. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas teoría ius racionalista, teoría ius positivista y aplicación de la teoría ius racionalista en la Constitución Política de 1991, con lo cual se evidenciarán las diferencias fundamentales entre las dos teorías y la razón por la que la Constitución colombiana acogió la teoría ius racionalista. A través de la revisión y análisis del recurso educativo Elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia y Constitución Política de Colombia, se explicarán los conceptos básicos para
comprender cómo se fundamenta la Constitución Política de Colombia. El desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales facilitarán la comprensión de las teorías ius racionalista e ius positivista para el estudio de la Constitución Política de Colombia, con el propósito de identificar y diferenciar las teorías sobre el fundamento de los derechos. Lo invitamos a participar activamente socializando sus preguntas e inquietudes en torno a las temáticas abordadas. Recuerde que el tutor le brindará las herramientas pedagógicas y tecnológicas necesarias para el desarrollo de habilidades y competencias requeridas en su formación. Bueno, entonces aquí tenemos la apertura de la actividad. En este caso, entonces, como lo dice el video, se va a orientar a explorar cuáles son esas dos teorías y cómo se relacionan en el contexto colombiano, y también desde un carácter de vista conceptual, cómo un individuo, un ciudadano, puede fundamentar el tener derechos a partir de una de esas dos características o de esos dos fundamentos. Entonces, dicho de esa manera, quisiera hacer un breve comentario frente o orientación frente a esas dos teorías. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, antes de eso también es necesario tener dos conceptos claros, en este caso el concepto de nación. La nación como tal es el siguiente sistema político o el sistema social en el cual la historia moderna o los países occidentales surgieron. Antes existían algo que se denominaban reinos, y en este caso los reinos los habitantes de ese reino no tenían la categoría de ciudadanos, sino que por su orden, en este caso de las monarquías, eran súbditos de un rey. En ese caso el rey enmarcaba el poder, pero los ciudadanos no lo elegían. Entonces, en este caso, ellos eran obedientes de ese rey que por derecho divino, por línea de sucesión, por familia, por sangre, por cualquier otra de esos motivos, tomaba el poder. Desde el siglo XVIII para acá, perdón, del XIX para acá, surgen estos movimientos nacionalistas de la mano con los movimientos republicanistas y también de las democracias, acerca de definir que en un territorio aparece el término de ciudadanía y aparece el término de nación o de país. En este caso, cuando hablamos de una nación o un país, que es similar, hablamos de que es una sociedad natural de hombres unidos por un territorio, es decir, por una extensión territorial. En nuestro caso, por ejemplo, los territorios insulares, desde la Guajira hasta la Amazonía, desde Pasto hasta norte de Santander. Ese es el territorio colombiano, esa es la parte que nos corresponde a nosotros como colombianos, que compartimos una historia y de origen, es decir, que tenemos unos rasgos elementales de tradición histórica, y también, pues como lo dice allí, también el tema de costumbres, bailes típicos, comidas típicas, leyendas, mitos, bueno, todas esas expresiones culturales, peinado, ropa, accesorios, todos esos elementos que compartimos y que lo consideramos propio. Y también el elemento del idioma. En este caso, conduce la vida en comunidad y conciencia social, es decir, que cuando hablamos de nación, es que hablamos de que es un grupo de individuos que se identifican desde el punto de vista del lenguaje, de las costumbres, de su historia, y que conviven en un territorio y que toman ese apelativo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de nacionalidad colombiana, es porque cumplimos con todas esas características. Ya en el caso de Estado, ese Estado siempre lo van a escribir con mayúscula cuando lo relacionamos con política. El Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo en cuenta una soberanía interna y externa sobre un territorio definido. Es decir, que el Estado es la parte que administra esa nación, que administra ese territorio, que, por así decirlo, administra recursos, que orienta la vida de los ciudadanos o de esos individuos que están en esa nación. Por lo tanto, el concepto de Estado está dentro del concepto de nación, es decir, que el concepto de nación es grande, es el que abarca todo, y Estado se define al tema de autoridad y administración de ese territorio y de esas poblaciones. ¿Listo? Bueno, dicho de esta manera, tenemos el modelo de fundamentación positivista. Dice que para esta corriente, el derecho es una creación del ser humano. No existen derechos anteriores al surgimiento del Estado.
Solo existe el derecho positivo elaborado por los órganos estatales. Sin embargo, es de anotar que esta doctrina para su estudio puede partir de antecedentes que son comunes al iurracionalismo, pero su interpretación se hace vuelta a una clave distinta. Dice también, de acuerdo con esta doctrina, el pensamiento positivista es que el Estado fuese libre a la hora de determinar la titularidad y contenido de los derechos, deligándose a los vinculados históricos y el derecho natural. Por tanto, desde el punto de vista del contenido de los derechos, estos no serán solamente principios, derechos de libertad, sino tendrán un contenido del Estado que considera el cuestión de oportunidad. En este caso, básicamente, es el Estado quien en ejercicio otorga los derechos a las personas. Es decir, antes del concepto o de la administración del Estado, los ciudadanos o las personas están desprovistos de los derechos. Es decir, que es la organización política o el Estado quien le otorga los derechos al individuo y considera qué derechos debe tener y qué otros derechos no debe tener. Entonces, en este caso, este modelo tiende como a decir de que es el Estado quien le da los derechos a las personas, quien los crea, quien los vigila, quien los controla, quien se encarga de establecer que estén en adecuado funcionamiento. Por otra parte, la otra teoría, esta es la segunda, la teoría iurracionalista dice que examina las tesis anteriores que se pueden señalar de acuerdo con la Constitución Política Colombiana de 1991. Se definió con algunos matices por la teoría iurracionalista, pues los derechos de las personas existen no porque estén consagrados en la Constitución, sino porque se acepta el carácter inherente de los derechos del hombre. Es decir, la fundamentabilidad de los derechos emana del ser individuo. En este caso, en la segunda cita que está aquí en la presentación, dice, el Estado debe estar en la obligación de hacerlo, que en el país los derechos no son creados por el Estado y que lo limita y que estos se limita a reconocerlos y garantizarlos, postulado que se encuentra acorde a la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Entonces, en esta otra teoría, el panorama es algo diferente. Aquí dice que los hombres o las personas, las mujeres, los ciudadanos, tienen derechos por su condición humana y que en este caso el Estado entra a reconocerlos. Entonces el Estado entra a garantizar que se cumplan esos derechos, y que se garanticen. Por lo tanto, que el Estado esté o no esté, el hombre por el derecho de nacer hombre, por esa condición, el Estado los garantiza desde un punto de vista de su condición humana, independiente de si el Estado los da o no los da. El Estado simplemente se encarga, como lo dice allí, de reconocerlo y garantizar su cumplimiento y protección. Aquí vamos a encontrar, perdón, aquí vamos a encontrar un video precisamente que amplía los dos conceptos de derecho y tiene algunos elementos que involucran un poco más desde la corriente política. Entonces, básicamente, mientras que una corriente dice que el Estado es quien otorga los derechos, la otra corriente dice que es la condición humana quien otorga los derechos y que que el Estado debe garantizar su cumplimiento y velar por su protección. Miremos este video para ampliar un poco estos dos conceptos. Bienvenidos a una lección de Derecho. Les habla Laura Sofía Cerrato Pedraza. Y este es mi equipo. Comencemos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? En el derecho, lo primero es el acto de atribución. Este es el acto que reparte las cosas y de este surge el derecho natural. El derecho en sí es lo suyo, lo justo, lo de cada cual. Y la función social del derecho es que cada quien vea reconocido y respetado su derecho, de modo que éste esté en pacífica posesión y disfrute de lo suyo. El derecho natural tiene origen y fundamento en la naturaleza humana y siempre es justo. Los derechos naturales siempre han existido, fueron descubiertos mas no inventados. La dignidad humana es la base para que estos derechos sean respetados, y estos son inherentes a la raza humana. Por lo tanto, todos los seres humanos poseemos derechos naturales, como el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Del derecho natural surge la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde.
es la virtud de cumplir y respetar el derecho. Cabe aclarar que la justicia no atribuye las cosas, porque las cosas ya están atribuidas. Luego surge el derecho positivo. Este tiene origen y fundamento en la voluntad del hombre y es injusto siempre y cuando vulnere un derecho natural. Positivo significa puesto, es decir, instituido por el hombre. Los derechos positivos se mueven en el campo de lo indiferente. No importa tomar una solución u otra, ya que ninguna de las dos vulnera un derecho. Y los derechos positivos pueden negar o dar a cada quien lo suyo. Ahora vamos a ver dos corrientes filosóficas, el positivismo jurídico y el justnaturalismo. Vamos con el positivismo jurídico. Jurídico es aquella corriente filosófica del derecho que tiene como punto de partida la reducción del objeto de la ciencia jurídica al conocimiento del conjunto de normas que constituyen el derecho vigente. En este caso, el jurista se limita en su análisis al derecho dado opuesto, absteniéndose de cualquier valoración ética o de cualquier consideración. Los orígenes y desarrollo de la escuela francesa de la exégese se citan todos los manuales como el origen del positivismo jurídico. Tras la aprobación por Napoleón del Código Civil, los juristas se concentran en su estudio y comentario, buscando en el mismo, a través de razonamientos lógicos, las respuestas a todos los casos que la realidad suscita. Principales exponentes fue John Austin, fundador de la jurisprudencia analítica. Austin entiende el derecho positivo como las reglas establecidas para la guía del ser inteligente por otros entes que tienen poder sobre ellos, y que es el soberano quien respalda aquellas con la amenaza de una sanción. Estas reglas jurídicas tienen independencia del juicio ético que merezcan los ciudadanos, de si son buenas o malas. Las características del positivismo jurídico, en contraste, que se considera a la cognición el elemento esencial del derecho. Además, la ley es la expresión más acabada de lo jurídico, pues constituye la emanación de la voluntad general. Característica encontramos la imperatividad. Esta es la característica esencial del derecho, ya que legitima el uso de la conciencia según leyes. Además, se considera el derecho como una construcción coherente sin antinomias normativas. Por último, el derecho se entiende como una construcción completa, lo que hoy se conoce como plenitud del ordenamiento jurídico. Lo importante resaltar es la teoría pura del derecho de Keynes. El positivismo jurídico combina la gran obra de Hans Kelsen, la teoría pura del derecho, publicada en 1911. Parte de las tesis formalistas de la Escuela del Derecho Público, pero que a su vez dan un paso más para separar radicalmente el ser y el deber ser. Mi nombre es Angélica, soy estudiante de Derecho y hoy les vengo a explicar acerca del justnaturalismo. El justnaturalismo es una corriente filosófica o de pensamiento desarrollada en el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos. Para el justnaturalismo, el origen de este tipo de derechos se halla en la propia naturaleza de las personas. Es decir, para el justnaturalismo, la naturaleza es algo que existe per se, independientemente de nuestra voluntad y de nuestra fuerza, pues al ser derechos naturales, provienen de la propia naturaleza humana. Pero bien, ¿qué es lo que finalmente propone el justnaturalismo? El justnaturalismo sostiene que el derecho vale y por ende obliga, no porque lo haya creado un legislador soberano o porque tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o la justicia intrínsecas de su contenido. Su validez universal deriva del supuesto de que cualquiera que hiciera uso de su propia razón distinguiría lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, conforme a un hipotético orden justo, racional, universal y necesario. Bien, ahora veremos las vertientes o clases de justnaturalismo que existen, como es el justnaturalismo clásico o el justnaturalismo racionalista. Primer vertiente sostiene que el derecho natural es origen y principio del orden jurídico. La justicia legal o derecho positivo debe contener al derecho natural. Considera que si bien la ley es una norma jurídica positiva, tiene un fundamento natural. La segunda vertiente propone, al igual que el clásico, reconoce que el derecho natural se puede conocer a través de la razón y considera que la sociedad y el derecho natural tienen un conjunto de leyes de la naturaleza que son fijas, inmutables y ajenas al tiempo y a la historia. Ahora, para finalizar, dejaré una frase célebre que está en contraposición a los argumentos que utiliza el justnaturalismo. El mensaje que les queremos transmitir es que todos poseemos los mismos derechos. Por lo tanto, debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Gracias por su atención. La lección ha finalizado. Encontramos en el video algunos referentes conceptuales que amplían, por así decirlo, esos dos conceptos de las dos teorías, la racionalista, la positivista. En este caso incluye algunos elementos de pronto que al momento de su lectura
ustedes puedan abarcar. Bueno, dicho de esta manera, entonces recordemos que para el caso de la Constitución Política de Colombia, en este caso la Constitución abarca o toma o se inspira en la perspectiva iurracionalista, es decir, que nuestra Constitución dice que nosotros como colombianos tenemos derechos por la condición humana, ¿listo? Independiente de si haya o de qué manera haya estado, ¿ya? Vamos a pasar entonces a la explicación entonces de la actividad 3. Aquí la tenemos. Esta actividad tiene como desarrollo desde el día lunes 18. Recordemos que el lunes 18 es festivo, pero entonces usted ya en su trabajo autónomo lo determina. Y se concluye el día martes 24 a la medianoche. Entonces aquí hacemos clic y dice foro virtual derechos. Entonces dice, los estudiantes participarán en el foro derechos con el propósito de analizar retrospectivamente el fundamento de la Carta Magna, su función y su organización como la norma más importante de un país. Al finalizar la actividad desarrollarán las competencias de gestión del conocimiento y aprendizaje continuo. Entonces, en este caso, pues ahí aparece el texto, en este caso para que amplíen la información que yo les estoy dando. Ustedes dan clic aquí, es nuestro módulo, en este caso como es la actividad 3, entonces se lee el capítulo 3. Entonces aquí ustedes señalan, abarcan, subrayan, extraen las principales ideas de las dos teorías. Y en este caso, ¿qué se les está pidiendo? Que participe en el foro virtual derechos. Aquí dice que con 3 intervenciones, pero no es necesario 3 intervenciones, es solamente necesario una. ¿Listo? Ya les digo cuál. En este caso, abren el foro virtual derechos. Tengan en cuenta que los foros, en el momento que usted realiza su participación, aparece el día y la hora. Si después de las medianoche, el día 24, es decir, el 25, el 26, cualquiera de esas horas, esas valoraciones no serán, esas intervenciones, perdón, no serán tenidas en cuenta. Entonces aquí dice que realice las 3 intervenciones, pero en este caso la vamos a dejar en una sola. ¿Listo? La van a responder ¿de dónde? Aquí abajito de la mía. Básicamente en una sola intervención que esté alrededor o entre las 100 palabras con los elementos de coherencia y cohesión, ustedes van a responder o van a participar a partir de esta intervención. Entonces, aquí me disculpan lo redundante, pero quiero hacerlo suficientemente claro. Entonces, una sola, perdón, entonces en este caso, concepto de las dos teorías. Y aparte de esto, va a argumentar con cuál de las dos teorías usted está de acuerdo, explicando el por qué. ¿Listo? Entonces usted me dice, no, yo estoy de acuerdo con la teoría positivista por estos y estos elementos, o estoy a favor de la otra por estas y estas otras situaciones. ¿Listo? Entonces en este caso, se le valora a usted también la ortografía, la redacción, la coherencia y la cohesión, y en este caso, extensión de la participación máximo entre 80 y 100 palabras. Si quiere extenderse más, pues bienvenido, no hay dificultad con ello, pero no participaciones directas. ¿Qué recomendación yo les voy a dar? Que por favor no vaya a ser 70 palabras o todo hablando de conceptos, de los dos conceptos, y por allá usted dice, estoy de acuerdo con la dispositivista, y lo deja allí, corto, sin explicar el por qué. Tiene que tener un balance, entonces la mitad de la participación definiéndolas y la otra mitad explicando cuál de las dos usted considera que desde su punto de vista es la que más relevancia tiene para el cuidado de el ser humano. ¿Con cuál de las dos está de acuerdo? Una opinión, construye una opinión bien argumentada de lo que usted vaya a escribir. Entonces, en este caso, ¿qué hacen?
Entonces simplemente le dan aquí abajo a la parte de responder y automáticamente usted aquí coloca su participación entre 80 y 100 palabras y le da a enviar al foro. Eso es todo. Recuerden entonces que su participación entonces se cierra el 24 de octubre a la medianoche. ¿Listo? Para que no va a tener dificultades y otros inconvenientes. De igual manera, también les estoy haciendo que de parte de la coordinación de, bueno, dos informaciones también. En este caso, que en esta sala, en explicación de actividades, están los videos tutoriales donde se da la inducción al curso y también se explica la actividad anterior. Aquí cuando termine de grabar esta conferencia, aparecerá el tercer video. Aquí lo encuentran en este foro de novedades. Y también en el foro de novedades van a encontrar algo, un elemento que es de cumplimiento de ustedes, que es una encuesta de caracterización. Entonces dan clic allí, esa encuesta de caracterización es hasta el 19 de la medianoche. Estamos hablando solo de la encuesta, ¿no? Aquí está el enlace, simplemente ingresa y lo llena. Esto le demorará así mucho 3, 4 minutos y eso va de parte de la coordinación de proyección social, que es de obligatorio cumplimiento. ¿Listo? Entonces simplemente le da clic allí y allí la puede diligenciar. Cualquier inquietud, entonces recuerde que tenemos el foro de dudas, aquí pueden ustedes interactuar, cualquier inquietud que tengan y los mensajes directos de aula. Recuerden observar entonces en el tiempo, en su trabajo autónomo, y dividir muy bien todas las actividades del curso para que no vayan a haber inconvenientes de esperar a último momento. Recuerden que el horario de atención es hasta el sábado al mediodía. Ya nuevamente la atención a estudiantes se reintegra el día lunes. Por si de pronto tienen alguna dificultad y usted me dice, no pude subir la actividad, no sé, domingo a las 4 de la tarde, yo en ese horario no le puedo responder. Cualquier cosa me comunican, estoy presto a lo que ustedes necesiten, a colaboración, con muchísimo gusto se les atiende. Muchísimas gracias por su contribución, por escuchar la conferencia o la tutoría. Que tengan un bonito resto de semana.